Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por estar en sintonía con Perspectiva por esta Radio Eternidad, y de inmediato para iniciar nuestro primer tema, pues Julián Musa, adelante. Francis y todos los que están ahí con nosotros, viéndonos, escuchándonos, damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de compartir con ustedes. Miren, nosotros tenemos que traer este caso porque se ha hecho tendencia y son de los casos que no quisiéramos tener que tocar. Pero, como hemos comentado por aquí, Perspectiva está comprometida sobre todo con llevar una reflexión y desde la perspectiva de Dios sobre los temas que tratamos y llevar un mensaje diferente del que usualmente se da con los temas. Estos tipos de programas como lo que nosotros hacemos son programas que son muy comunes, pero no es común escuchar programas que den la opinión de Dios sobre eso. Nosotros de verdad que estamos, nos ha impactado mucho esta noticia, se ha hecho tendencia, la semana pasada estuvo en tendencia, y fue el crimen atroz a una joven de 23 años llamada Paula Santana. Nosotros estuvimos mirando para contextualizar, sobre todo a las personas de otros países que nos siguen, porque es un caso que es común lamentablemente en Latinoamérica. Este grado de barbarie, este grado de maldad, de hacerle daño a personas, en este caso una joven con tan solo 23 años y con toda una vida por delante. Y para contextualizar voy a compartirle lo siguiente. El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictó el jueves pasado 3 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección San Pedro de Macorís a Alex Elvin Cruz Díaz, Chucky, y Joaquín Alexander Hidalgo Marte, Alex, apodado Alex, imputados de la muerte de Paula Santana, de 23 años, cuyo cuerpo, señores, oigan esto, luego de haber sido abusada sexualmente y asesinada, su cuerpo fue encontrado en una alcantarilla del lugar donde ella laboraba. Y esos jóvenes que yo mencioné son personas que trabajaban en la empresa. Y vemos cómo el jueves 22 a las 6:14 de la mañana, el cuerpo de esta joven apareció en una condición que ningún padre quisiera ver que le pasara una cosa así a uno de sus hijos. Un acto de perversión, un acto muy malo. Y en el día sábado, la comunidad se movilizó, hicieron una marcha, porque ellos entienden como que hay cosas que no están claras, que hay personas que deberían de estar detenidas y no están, que hay personas que aparte de estas 2 personas deben haber más personas involucradas. Y el sábado ellos estuvieron yendo a la zona franca a hacer una marcha y demás, en paz, una marcha pacífica, exigiendo un derecho y exigiendo que estas cosas sean esclarecidas. Y nosotros como programa radial, nosotros nos solidarizamos totalmente con este caso. Un caso que las autoridades deben de dar un ejemplo, porque no deben de seguirse dando estas cosas tan terribles, tan horrendas, actos pecaminosos de un grado de maldad impresionante en una sociedad que lo que está llevando un mensaje cuando estas cosas no se le pone freno, cuando estas cosas no se le muestra de que hay un castigo fuerte, lo que se está dando es licencia para que personas malas, personas que no son aptas de andar en la sociedad, estén ahí afuera haciendo daño y eliminando vidas y afectando familias y afectando vidas de familiares y de muchas personas más, porque cada vez que hay un acto como este, son muchos los daños que se dan y eso no habla bien de una sociedad. Y en esta primera parte
Luego vamos a analizar un poco más algunas cosas, Francis. Pero en esta primera parte solo he querido traer esta observación donde ni siquiera hay personas que ni siquiera en su lugar de trabajo están seguros. Es muy lamentable, es muy penoso tener que levantarse un día y en cualquier día uno encontrarse con noticias como estas, como tú dices. O sea, las cosas pasan y les pasan a cualquiera. A veces ni siquiera son tus propias decisiones las que te afectan las decisiones de terceros. Porque a veces tú caes por tus imprudencias, pero a veces son las imprudencias de otros. Mucha gente pierde la vida en un accidente por la imprudencia de otro. Así es. Y en este caso, recordar a esta muchacha, y nos solidarizamos, como tú dijiste, con la familia, con la gente que está exigiendo una mano más firme y dura de parte de las autoridades para ver cómo uno puede, como sociedad, sanar un poquito, impedir que estas cosas así sigan pasando. Esta muchacha, pues, valiosa, trabajadora, joven, su sueño era ser azafata. Sí. O sea, estamos hablando de alguien que tiene un propósito en la vida, alguien que tenía un propósito en la vida, que tenía un sueño, que tenía deseos de superarse como ser humano y hasta donde se conoce hacerlo bien a través de la preparación, a través de lo académico. Y venir este par de personajes enfermos, son enfermos, perversos, y quitarle la vida, cegarle la vida a una persona productiva. Y tú saber que ese tipo de gente estaba ahí dentro, con esa perversidad de corazón, con esa maldad, con esa capacidad de planear atrocidades tan fríamente y llevarlas a cabo. Es por eso, Julián, que uno cada día debe encomendarse al Señor, porque tú no sabes quién está cerca de ti muchas veces. Así mismo. Tú no sabes qué perverso está tramando contra ti, como dice, el impío trama contra el justo. Y orar por nuestros hijos que se exponen a tantas cosas. Sí, precisamente, qué bueno que mencionas eso. Sí. Nuestros hijos, que son parte de esta generación, que muchos la han determinado como la generación perdida que pasa en cada siglo. Muchos ya la han llamado como la generación perdida del siglo. En todos los siglos hay un momento de ese transcurso de tiempo que hay una generación como que se descarría tanto de las cosas que no dejan un legado, un aporte positivo a la sociedad donde se desarrollaron. Sí. Y esta sociedad, con estos avances tecnológicos, que bien deberían usarse para informarte bien, para formarte bien. Todo está ahí, lo bueno y lo malo, pero si escoges lo bueno, puedes formarte mejor. Entonces, Julián, vamos a ver en qué va a terminar todo esto, porque, como tú dijiste, ya se le cantó medida de coerción. Se sospecha que hay otros involucrados en el caso, que nada más no son ellos dos. Así es. Y también una cosa terrible, Francis. Yo estuve escuchando cómo fue que se enteró la familia del caso, que ese es otro tema también. Se enteraron por el morbo de las redes. Eso es duro. ¿Tú sabes lo que es que un papá se levante o una mamá y vea en un canal de YouTube o en un videíto que está regado por WhatsApp el cadáver de su hija? No, Dios guarde, ay Dios mío. Es una cosa terrible, o sea. Eso te marca para la vida entera. O sea, estamos viviendo en una época, señores. Y la raíz del problema, y aquellos que están mirando esto, que no son creyentes, reflexione un poco, porque la raíz del problema, lo que nosotros decimos bíblicamente, el pecado es la raíz del problema. El ser humano viene, si no póngase a mirar, hoy día tenemos más tecnología. Hoy día yo puedo hablar, Francis, con una persona en China por video y sentarme a verlo desde la sala de mi casa y él en la sala de su casa y podemos hablar como si estuviéramos al frente. Así es. O sea, los medios para la gente estar más cerca son más, pero la degeneración moral y social es peor. La gente es más antisocial. ¿Pero por qué? Porque la Biblia muestra una de las doctrinas fundamentales de las Escrituras, que es el tema de la depravación total.
muchos filósofos humanistas llegaron a agarrar la idea, Francis, de que el hombre es bueno, quien lo daña en la sociedad. Pero mira qué argumento tan incoherente. ¿Quiénes son los que forman? ¿Quiénes son la sociedad? La gente. ¿Quién es que forma las sociedades? La gente, o sea, la sociedad si no tiene personas, no es sociedad, eso no existe. ¿Quién es que hace costumbres y ciertas leyes que contradicen la moral, lo ético y lo social? No son los seres humanos que conforman la sociedad. La manera de nosotros entender, señores, y yo le motivo a que usted reflexione y que tumbe el prejuicio de la religión y piense en las cosas que nosotros estamos, porque ahora hay un lavado de cerebro, que todo lo que se menciona, y yo te lo digo porque como tú sabes, por la gracia del Señor, el Señor nos permite estar en medios seculares también, sí, hablando de asuntos de la fe nuestra. Y es como que cuando tú vas a decir algo que tiene que ver con Dios, hay como un prejuicio. Un prejuicio inmediatamente. Ya tu palabra como que no tiene autoridad y juicio para tomarse en cuenta. Te ven como un paria, un paria intelectual te ven. Sí, porque es un lavado de cerebro. Entonces usted tiene que reflexionar. Y le motivamos a eso. Y estas palabras van dirigidas al no creyente que está escuchando, que está viendo. Usted debe de reflexionar y entender de que hay un problema y que la única respuesta coherente a la situación que está viviendo la humanidad es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que el ser humano tiene un problema que es el pecado y ese pecado lo lleva a vivir una vida de rebelión contra Dios y comete acciones donde se autodestruye a sí mismo y daña a los demás. Y la base de lo que está pasando en nuestra sociedad y por qué vemos individuos como este tan perverso y vemos una sociedad como está, es precisamente por el tema del pecado. Y por eso es la gran necesidad de que nosotros como cristianos sigamos llevando el mensaje, el antídoto en contra del pecado, que es llevar y presentar a la persona de Jesucristo, porque Jesús vino a deshacer las obras de Satanás y esas obras de Satanás la vemos en el mundo, en las acciones que el mundo presenta. ¿Cuán importante es hacer una cadena de información? Acuérdate cómo se formó la cultura hebrea. Uh-huh. Se pasaban de generación en generación la enseñanza de la palabra de Dios. Sí. La cultura fue formándose porque padres se la pasaban a sus hijos, los hijos de sus hijos, y de generación en generación esa cultura se mantuvo potable, sustentada en los principios de la palabra de Dios. Tú hablabas ahorita de que hay un masivo flujo de información. Así es. Pero lamentablemente la información que más está corriendo, y no es porque la otra buena información no esté disponible, no es que no está disponible, porque en Internet, para ser justo, hay de todo. Sí, claro. Si tú quieres aprender a cocinar, tú encuentras información de cocinar. Y nosotros estamos metidos en Internet como si tú quieres información de cómo se limpia una casa, o cómo tú haces bien tu trabajo, cómo tú reparas una puerta, todo eso está ahí. Pero lamentablemente el bombardeo de las cosas negativas es lo que más fluye en las redes y es lo que más la gente ve. Increíble. Entonces sí, es importante tener una cadena de pase de información, pero en este momento, en este punto de la historia, la información que más corre es la que más está corrompiendo esta sociedad y da pena. Tengo que decirte algo que va de la mano con esa formación de cómo están estos muchachos formándose. Sí, sí. Los otros días mi esposa me enseñaba algo que se hizo alusivo al Día de la Patria y todo. Se hicieron algunas canciones, sí. Y yo decía, las cosas están tan difíciles. Para tú representar los valores de la patria, los ritmos tradicionales, con buenas letras, con buen arte. Siempre las instituciones castrenses se han manejado con lo cultural, con ese sentido de lo patriótico, de los valores tradicionales. Sí. Pero ahora tú estás viendo que hasta que a veces se quiere celebrar el mes de la patria, las fechas patrias con cosas y que no son esos valores. No tienen nada necesariamente. Que ver, ni con los valores que los trinitarios promovían. No. Y hasta en la música, en el arte, como que hemos dejado atrás lo que realmente nos dio sentido como nación y hemos emigrado a cosas
que no son lo que realmente representan al dominicano en este caso. Y a veces tú ves la gente, como decimos por acá, con cantos de pajaritos, que el dominicano es buena gente, que nosotros esto y lo otro. Señores, tenemos que ser verdaderos en esto. Y esto está pasando en todas las naciones. Ya la gente no es tan amable como era. No. Ya la gente no es tan inocente como era. Esta generación no es tan condescendiente con el perdón, con la misericordia. Antes yo me acuerdo que siempre había un plato de comida servido y eso nadie le ponía la mano. ¿Eso para qué era? ¿Qué pasaba un agricultor luego de su jornada? ¿Usted comió? Tenga. Y la gente se pasaba la comida, se cuidaba a los niños mutuamente, se apoyaban, compartían, se visitaban. Entonces, la sociedad cambió, no es eso. No es nada, eso. Para nada. Para tú encontrar eso, debes buscar mucho para tú encontrar ese buen sentir de la dominicanidad. Sí. Que el dominicano vivió y representó en aquella época. Entonces, vemos ahora, Julián, volviendo otra vez a mencionar este caso, de cómo estos muchachos, a tan temprana edad, porque no son viejos, hay uno el que más tiene como 30, creo, Son por jóvenes. ahí. Son jóvenes. Desde que tú escuchas los apodos que se ponen. Sí, porque una gente que le digan di que Chucky. Explícame, ¿qué es Chucky? ¿Qué es Chucky? Bueno, Chucky era la película el del famoso muñeco diabólico, que era un asesino en serie el muñeco. O sea, cuando tú ves una gente que con un apodo que dice Chucky, o sea, eso te causa cierta resistencia cuando uno oye a una gente, no, yo soy Chucky. O sea, por decir algo, ¿tú entiendes? Con respecto a la correlación con el hecho que hizo y el apodo que tiene, por ejemplo. Aunque, obviamente, hay gente que tienen apodos que para nada que ver son nocivos y pueden ser muy perversos. Está gracioso, sí. Exacto. Pero, lamentablemente, nosotros como padres debemos poner ojo visor. ¿Qué es lo que le estamos entregando a la sociedad como hijos? Así es. ¿Qué es lo que estamos nosotros como padres supervisando? Y la verdad, Julián, oremos mucho por esta nación. Seguimos orando por esta nación y las naciones de la tierra porque las cosas no están pintando bien. Aunque hay esperanza. Sí. Hay esperanza. Sí, no, y el evangelio sigue siendo la esperanza. Sigue la esperanza. Porque hemos conocido muchos casos de personas que eran muy perversas, que han abrazado la fe, Así es. que el Señor los ha traído a sus caminos y hoy día son totalmente diferentes, porque el evangelio sí es un ente que sanea el entorno, porque cuando un pecador se arrepiente y su vida cambia, va a ser una persona que se va a fundamentar en aquellos dos grandes mandamientos dichos por el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya para concluir mi comentario, solo recordar que matar, violar y todas esas cosas son actos horrendos ante los ojos de Dios. La palabra de Dios está llena de eso. La Biblia habla, por ejemplo, en Gálatas 5:21 de las obras de la carne y especifica que aquellos que practican cosas como esa no heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de Dios. Lo de no matarás, eso sigue retumbando todavía como un mandamiento del Señor, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, porque toda vida humana tiene que ser respetada y es digna porque lleva la imagen de Dios. Aunque claro, una imagen distorsionada por el pecado, pero nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Los que hacen todas estas cosas que hemos hablado aquí son personas que van a tener un castigo de parte del Señor y no van a heredar el reino de Dios. Y es importante que la sociedad lo sepa. Ahí están los cristianos metiendo miedo. No, hablándole la verdad. Sí es verdad que hay un lugar de condenación eterna. Sí, Jesús lo dijo. Jesús es la verdad y si Él lo dijo, eso es 100% verdad, porque en Él está la verdad y Jesús habló de esa verdad y vino a salvarnos, a librarnos de ese lugar precisamente. ¿De qué somos salvados? ¿Por qué Jesús es salvador? Porque nos salva de una condenación eterna. Hay una eternidad que la gente va a ir sin Dios y si usted no busca de Cristo y lo hace el Señor y Salvador de su vida eterna está en riesgo. Y eso es una verdad que tenemos que decirla. No importa que no sea popular, no importa que nos digan que somos anacrónicos, no importa que digan que somos locos.
Esa es la verdad de Dios y la que usted tiene que saber. Que su eternidad está en peligro si usted no busca de Cristo. Busque de Cristo para que pueda disfrutar, primero que todo, de una nueva vida, una transformación y que tiene como fin una vida eterna con Dios. ¿Cuánto tiempo tú vas a durar aquí? Tú y yo no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay una eternidad a la que nos vamos a tener que ver. Y solamente si estamos en Cristo, estaremos con Él. Y dice la palabra de Dios clara y tajantemente. De Dios nadie se puede burlar. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y pobre de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo. Cuando Dios le ha dicho a esta humanidad que Él aborrece el pecado y la gente lo practica deliberadamente. Aún a pesar de que ellos saben que Dios aborrece lo malo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.